buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Tardes con DDH en Movimiento. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. El día de hoy tengo el gusto de presentarles pues a una persona que admiro, ¿sí? Y que respeto bastante también. Él es Alejandro Brito, es activista, defensor de derechos humanos de la comunidad LGBTQ+. Además es periodista y es director de Letra S. Es un gran amigo, como ya les había comentado, y por el trabajo que se realiza en Letra S, porque tiene un gran compromiso esta organización de atender a las personas que más lo necesitan de la comunidad LGBTI, ustedes ya lo van a ver, y también a las personas con VIH. Y pues tengo el honor todavía de colaborar con ellos de manera voluntaria. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura. Muy bien. También para mí es un gusto estar contigo en este programa. Bueno, pues primero que nada me gustaría que pues tú solito te presentaras. ¿Quién es Alejandro Brito? Soy, como decías tú, una activista que tiene un pie, una persona que tiene un pie en el activismo y otro pie en el periodismo. Son las dos profesiones que me han formado y a veces soy más activista que a veces más periodista. Pero siempre ando en esa dualidad, ¿no? Que además que son trabajos que se complementan. Y cuéntame, ¿cómo es que surge Letra S? ¿Y quiénes fueron los fundadores? ¿Y quiénes continúan? Letra S surgió por la necesidad de dar una respuesta a la desinformación que había sobre la epidemia del VIH. Estamos hablando de los 90s. Ya tenían como 10 años de aparecer la epidemia en nuestro país, pero seguían mucho los prejuicios, los tabús, las falsas noticias o falsas percepciones sobre lo que era el VIH. Se culpaba a los homosexuales. Y bueno, uno tenía amigos que empezaban a caer enfermos o que morían incluso, ¿no? Entonces fue así como yo me interesé en el tema. Digo, era una epidemia, o es una epidemia que afecta sobre todo a mi comunidad, que era la comunidad gay, a la comunidad de hombres homosexuales, y teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces, un grupo muy variopinto de comunicadores, de activistas, de médicos y de diversas profesiones, decidimos crear un medio de comunicación para hacer esa labor de contrainformación, para responder a todos estos prejuicios y a toda esta homofobia que se desató por la epidemia del VIH. Y entonces fundamos un suplemento, el suplemento Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA, que primero salió en el periódico El Nacional y después en el periódico La Jornada, que es donde seguimos todavía. Sí. Sí, es muy importante mencionar que pues el suplemento de la jornada del Letra S pues, tiene más de 20 años, ¿no? Como 25 años más o menos. Sí, nacimos en 94, en la jornada de 95, o sea, estaremos cumpliendo 25 años en la jornada y 26 de existencia total, ¿no? Ajá, ¿y cómo surgen? ¿A la par surge Letra S a la par del suplemento o cuál fue primero? Fue primero el suplemento. Okay. Porque nuestra intención era esa, hacer como un medio de contrainformación, o sea, de dar la información correcta de lo que estaba pasando. Y después, pues la situación, el contexto nos fue llevando al activismo, porque en ese entonces no había, digamos, una organización o un conjunto de activistas que ocuparan la parte política de la epidemia, ¿no? O sea, había que cuestionar las políticas públicas, había que presionar a las autoridades, había que defender derechos humanos de las personas con VIH. Entonces eso también era una necesidad. Y fíjate, primero nosotros nos dijimos, no nos vamos a crear como una ONG, no queremos eso. Ajá. Queremos ser nada más comunicadores y desde la comunicación dar información. Y terminamos haciéndolo, terminamos creando una ONG
Eso fue en 1995, un año después de que apareció el suplemento, por la necesidad, ¿no? Por la necesidad que existía de un activismo combativo, de un activismo cuestionador, de un activismo que, que no, que no abandonó, que pusiera el tema en la agenda política del país, ¿no? Y a eso y pues tuvimos que hacerlo nosotros. La situación nos empujó a eso, ¿no? Sí. La verdad. No, pues sí, la misma realidad fue la que los fue llevando a esto. Y es cierto, la realidad nos llevó a hacer la organización civil. No siempre la realidad es la que nos arrastra a responder a ella, ¿no? Y yo recuerdo cuando conocí el suplemento de letra S, allá en los 90 precisamente, pues que estaba, pues Joaquín Hurtado, escribía Joaquín Hurtado, pues también estaba Monsiváis. ¿Quiénes más formaron letra S en ese momento? ¿Eras tú? Sí, estaba Arturo Díaz Betancourt, que era ya un activista muy destacado en ese entonces del combate al VIH. Joaquín Hurtado, que es escritor de Monterrey. Carlos Bonfil, que es crítico de cine, ¿no? Manuel, Antonio Contreras, un comunicador, ¿no? También. Y Manolo Figueroa, que era un diseñador, pero puros hombres, éramos como 10 hombres, ¿no? Porque, pues, como te repito, la comunidad gay era la más afectada, ¿no? Sí. Y Monsiváis, Carlos Monsiváis fue el que nos dio un impulso muy fuerte en crearlo. No solamente nos entusiasmó, sino también participó con colaboraciones, ¿no? En muchos números de los números de letra S. Yo recuerdo que Monsiváis, cada que salía el número, me llamaba, o sea, me llamaba por teléfono para decirme qué le había parecido, ¿no? Y era muy crítico, Monsiváis era muy crítico, esto no me gustó por esto y por esto, y pues sí, nos ponía a veces a temblar, pero nos ayudó muchísimo sus críticas, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hacen los verdaderos. Siempre nos dijo, no pierdan nunca el rigor, nunca pierdan el rigor, ¿no? Informativo. Y eso fue, creo que lo que nos caracterizó, ¿no? El rigor periodístico, el rigor informativo, siempre todo lo que decíamos contaba o cuenta con bases fundamentadas, ¿no? Científicas sobre todo. Sí, sí, claro. Y eso también yo creo que hacía muchísima falta porque tenía que ser muy riguroso y muy profesional. Y de esa manera, por eso tiene 25 años y sigue siendo un referente el suplemento, no solamente a nivel nacional, sino yo también creo que a nivel internacional. Y déjame decirte que nuestro suplemento fue uno de los primeros medios de comunicación que le empezó a decir a las cosas por su nombre, o sea, sin tabús, al pene le dijimos pene, nunca miembro viril, hablamos mucho de condón, que entonces era una palabra tabú, sexo oral, sexo anal, todas las prácticas sexuales, ¿no? Inyección de drogas, todos estos temas que pues en ese momento no era tan fácil abordarlas en los medios de comunicación de manera libre, no había tanta libertad de expresión como hay ahora, ¿no? Entonces sí, nos atrevimos a romper muchos tabúes a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Sí, y bueno, empezaron hombres, como dices tú, pero ya también yo vi muchas publicaciones de mujeres y tan es así que han colaborado muchas mujeres contigo y tienen incluso pues toda una obra de mujeres con VIH, que son como Sí, fotografías. ¿Nos puedes hablar de esa, por favor, de ese proyecto? sí, mira, nuestro equipo se fue haciendo más plural en la medida en que avanzó el trabajo, ¿no? Porque entendimos que hablar de SIDA o hablar de VIH era hablar de sexualidad, hablar de sojuzgamiento de la mujer, ¿no? De la subordinación que vive la mujer, de hablar de diversidad sexual, pero también de masculinidades, de hablar de muchos otros temas, ¿no? Entonces, y también nuestro interesarnos por todo lo que iba relacionado con la epidemia a nivel social y a nivel sexual.
de la vida privada también. Y en eso, pues, uno de los aspectos que más nos interesó mucho fue abordar, dar a conocer la situación de las mujeres con VIH, porque estaba muy invisibilizada, ¿no? Era todo, la mayoría, pues, afecta más a los hombres, y sobre todo a hombres gay. Pero las mujeres también son afectadas, entonces decidimos darles voz a ellas, decidimos mucho destacar sus historias, sus testimonios, y eso nos llevó a hacer un proyecto muy bonito que a mí me gusta mucho, que se llama Una Mirada Positiva. Sí. A un grupo de personas con VIH, entre ellas varias mujeres, les dimos una cámara fotográfica y les pedimos que nos hicieran, que expresaran por medio de esa cámara fotográfica qué era vivir con VIH en su vida cotidiana, ¿no? Para ellas y para ellos, ¿no? Y lo que ahí, el resultado fue asombroso. Vimos, había mucho talento. Y recuerdo mucho el testimonio de una mujer que decidió fotografiarse con la expresión como si estuviera teniendo un orgasmo sexual, ¿no? Porque a las mujeres con VIH su sexualidad es muy negada, ¿no? Muchas mujeres con VIH interrumpen su vida sexual, lo que no pasa con los hombres, ¿sí? Las mujeres interrumpen su vida sexual, se sienten culpables. Y ella, para reivindicar la sexualidad de la mujer, aún teniendo VIH, decidió expresar de manera erótica, decidió expresar de manera su erotismo, ¿no? Fingiendo que estaba en un orgasmo. Y la verdad es que eso me gustó mucho porque nos dimos cuenta que el experimento, por llamarlo de alguna forma, estaba funcionando, ¿no? Sí, claro. Presentamos de otra manera a las personas con VIH que estaban muy estigmatizadas, ¿no? La gente pensaba que si tenías VIH ya estabas al borde de la muerte, ¿no? Que ya, y no, presentamos historias de vida exitosas, ¿no? Que habían regresado después de recuperar su salud a sus actividades, y en este caso incluyendo la sexualidad, ¿no? ¿Por qué no? No, y se le dio voz a las personas, como bien dices, tanto una voz femenina, una voz masculina, y que hay vida después del SIDA. Eso era muy importante para mí verlo. Y también, pues, muchísimos artículos que han sacado, también mucho de investigación en el suplemento. Dime, Ale, después de todos esos años de publicar el suplemento de letra S, ¿nos puedes compartir a quien nos escucha, a quien nos ve, cuáles han sido tus enseñanzas en el periodismo? Uf, han sido muchas. Las Yo, más importantes. sí, pues en primera conocer a mucha gente, ¿no? Tratar a de muchas historias, muchos testimonios, ¿no? Y eso para mí me cambió como persona completamente, ¿no? Porque no es un periodismo, no hicimos nunca un periodismo de gabinete o nada más de estar en la investigación científica o clínica, ¿no? No, fuimos a las casas de las personas. A mí me tocó entrevistar a muchas personas con VIH o familiares de estas personas que habían fallecido. Y pues eso te cambia, te humaniza más. Una de las lecciones que yo soy más humano después de toda esta experiencia, ¿no? Nunca me propuse yo dedicarme de tiempo completo como periodista a un tema, ¿no? A VIH. Pero el tema me fue jalando, me fue jalando, me fue jalando y me involucré de lleno, ¿no? Entonces, sí, esa es una de las cosas que más me gustan. Y la otra es la disciplina y el rigor, ¿no? Siempre tratando de eso me dio pues mucha, digamos, visión, ¿no? De estar siempre equilibrando una información con otra, ¿no? De estar yendo a las fuentes, ¿no? Si la fuente es confiable, ¿no? Darle voz a las personas, dejarlas hablar, no interpretar por ellas lo que quieren expresar, ¿no? Mucho respeto en ese sentido, ¿no? Entonces sí, la verdad es que son enseñanzas muy ricas que a mí me transformaron completamente. Ok, bueno, debes de tener muchísimos artículos y muchas historias. Sí, De todas esas historias, porque yo creo que va a ser difícil, pero que me pudieras decir dos que más te movieron o que más satisfacción te dio hacerlas.
Sí, hay el de una mujer que murió, ya, desgraciadamente, una activista de Tabasco. Sí, la conozco. Eh, sí, ella era una mujer hermosa, tenía mucho carisma y a mí me admiró el valor que tenía porque en la ciudad donde vivía, en Villahermosa, no era tan fácil asumirse públicamente como una persona con VIH, ¿no? Y la recuerdo a ella en una conferencia internacional de SIDA que llevó su vestido un vestido regional para una de las cenas que se daban en las conferencias internacionales y ella lo lució, pero de una manera preciosa y ella era una mujer, tú la veías y la veías frágil porque era una mujer delgada con rasgos muy finitos y nada más la escuchabas hablar y veías la fuerza de su voz, ¿no? Hablar y expresarse y expresar su dignidad y su decisión de pelear por los derechos, ¿no? Esa es una de las historias de las que más me han impactado, ¿no? Eh, y he visto muchas, sobre todo con mujeres, he visto la transformación que hacen, ¿no? De ser mujeres subordinadas, de ser mujeres siempre acostumbradas a estar en un segundo plano, de no decidir por ellas mismas. El VIH las transforma. Primero se unen obviamente en una cosa de culpabilidad, de dolor, de vergüenza y de miedo. Pero una vez que superan esos sentimientos, se vuelven unas personas tan empoderadas que no sabían ellas mismas que tenían esa capacidad, ¿no? Entonces, ver esas transformaciones, la verdad es que es extraordinario, ¿no? Y a veces ser parte de eso, ¿no? Porque va siendo parte de la vida también de ellas mismas y de las personas. Bueno, yo sé que han ganado varios premios en Letras y han ganado premios en periodismo. ¿Cuáles fueron los artículos por los cuales te los dieron o cuándo fue esto? Fue los números del suplemento, no fue por artículos en particular, sino fue por el suplemento, fue en el 2001, o sea, ya casi hace 20 años, ya corrió mucha agua. Pero déjame decirte que fue muy curioso porque de los temas que nosotros hablábamos, nadie más hablaba en el periodismo, por lo menos en el periodismo impreso, ¿no? Nadie más. Y cuando anunciaron en la ceremonia de entrega de premios, estaban pues el gabinete de Vicente Fox, estaba el secretario de Gobernación, estaba. Entonces cuando le toca anunciar al maestro de ceremonias el premio a nosotros, y dice, bueno, y a letra S, la organización Tatar, le damos el Premio Nacional de Periodismo e Información, ¿no? Por su lucha por los derechos y se quedó así, se interrumpió, ¿no? Cuando iba a decir de homosexuales, lesbianas, travestis, transexuales, se quedó así, se paró como diciendo, estoy leyendo, de verdad estoy leyendo, esto es lo que dice. Y luego tartamudeó, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha risa, porque además era un gobierno conservador. Y lo que pasa es que había un jurado independiente, ¿no? Que fue el que que fue el que seleccionó a los ganadores. Lo entregaba presidencia, pero el jurado era independiente, conformado por periodistas de mucha trayectoria, ¿no? Pero me pareció muy cómica esa parte. Se turbó completamente el maestro de ceremonias. Y bueno, ¿y al final logró decirlo o nunca lo dijo? No, sí lo dijo. Lo tuvo que decir. Lo tuvo que decir, pero no se la creía, ¿no? No podía creerlo. Qué barbaridad. Ajá, que le estaban dando el Premio Nacional de Periodismo a un medio que hablaba de homosexualidad, de lesbianas, de personas transgénero, transexuales y travestis, ¿no? No daba crédito que el Premio Nacional de Periodismo se lo diera a una organización o a un medio LGBT, digamos. Sí, claro. Bueno, pues muchas veces por compartir esta anécdota que creo que pues es histórica, hay que decirlo tal cual. Y ahora me gustaría cambiar un poquito el tema de VIH a lo que es la Comisión de Crímenes, la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, porque pues es de gran relevancia también, y más en el contexto actual,
ya también tiene bastante tiempo. Y ahora que la violencia se ha exacerbado para muchas personas, pero una de las comunidades más afectadas pues es la LGBTI, y en especial las mujeres trans. ¿Cómo va esta comisión? ¿Cómo surgió esta comisión y ahorita en qué está? La comisión surgió por la determinación de una madre de un activista gay asesinado en 1991, ¿no? Que después de 5 años de no encontrar justicia, decidió, le pidió apoyo a nuestra organización, Letra-S, ¿no? Y junto con ella decidimos crear esta Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia en 1997, ¿no? Por la determinación de esta madre, ¿no? El activista era Francisco Estrada Valle, ¿no? La señora Alicia Valle, nos pidió el apoyo y por supuesto nosotros lo dimos. Y es que el valor de esta mujer, de una madre así, pues no puedes dejar de apoyarlo, ¿no? Y a raíz fue del asesinato de su hijo, y entonces decidimos hacer un informe anual de contabilizar, registrar los asesinatos que por lo menos se publican en la prensa, porque no tenemos como organización acceso a las carpetas de investigación. Entonces lo hicimos a través de la información proporcionada por los medios. En ese entonces, sobre todo los amarillistas, que eran los únicos que publicaban, ¿no? Y además de una manera muy homofóbica, ¿no? Los asesinatos contra hombres gays y mujeres trans, ¿no? Sobre todo. No únicamente, también había lesbianas, pero sobre todo de hombres gays y mujeres trans, ¿no? Y de ahí hicimos conferencias de prensa para darnos a conocer y para dar a conocer el informe. Nos acompañó la señora Alicia Valle, pero también nos acompañó Carlos Monsiváis. Esta comisión ciudadana estaba compuesta por intelectuales y personalidades públicas, ¿no? Marta Lamas también era parte, la feminista Marta Lamas era parte de esta comisión, la escritora Elena Poniatowska, ¿no? También. Y Carlos Monsiváis muy generosamente nos acompañó en varias de estas conferencias, ¿no? Diciendo sus palabras tan que resonaban fuerte, ¿no? Y pues los medios nos empezaron a cubrir, y entonces, porque nosotros lo que queríamos era poner la agenda de un problema invisibilizado completamente. En ese entonces no se hablaba de los crímenes de odio para nada. Entonces dijimos, vamos a ponerlo en la agenda de los medios de comunicación para que de ahí se difunda otras agendas, así como una especie de efecto dominó, ¿no? Donde formas las fichas, tiras una y eso tira la otra y eso tira la otra, ¿no? Así pensamos que podríamos influir en las demás agendas, la política, la legislativa, la de derechos humanos, la del activismo, ¿no? LGBT, a través, poniendo el tema en la agenda de los medios de comunicación. Esa fue nuestra estrategia y creo que fue una estrategia bastante acertada, porque ahora ya está el tema en muchas agendas, ¿no? del país. Sí, hay bastante avance, pero también falta bastantes cosas, ¿no? ¿Cuáles han sido uno de los logros que yo veo, por ejemplo, es el protocolo de actuación para la investigación de los crímenes de odio por prejuicio? Pero que este protocolo no se ha instaurado en los demás estados, solamente está a nivel federal. Ahora, por primera vez se ha hecho en el caso de Chihuahua, que conocemos tú y yo muy bien. Pero, ¿cuáles ves tú como los principales logros de este avance en la justicia para abatir la impunidad de estos crímenes? ¿O cuáles son los retos que tenemos adelante? Bueno, de logros te puedo mencionar la reforma de los códigos penales de varios estados para incluir al odio como uno de las agravantes en los delitos de lesiones graves y de homicidios, ¿no? Tenemos hasta ahora 3 estados que ya han aprobado reformas, ¿no? Y fíjate que casi todas las iniciativas mencionan nuestro informe de crímenes de odio, ¿no? Casi todas. Y varios de los estados, eso sí no sé exactamente cuántos, pero tienen sus protocolos de actuación, ¿no? Protocolos de actuación en casos de
que la víctima sea una persona LGBT, ¿no? Eh, y retos, pues retos son todos, ¿no? Retos hay muchísimos, porque en primer lugar, a pesar de que nosotros tenemos tantos años haciendo nuestro registro, porque nosotros decíamos, no es nuestra tarea, ¿no? Llevar un registro de ese tipo de crímenes y sobre todo de homicidios no es nuestra tarea, es tarea de las instituciones del Estado. Las instituciones lo tienen que hacer. Pues hasta la fecha es una cosa que no hemos logrado, ¿no? Y ese es uno de los principales obstáculos. No hay ninguna institución oficial que lleve un registro de cuántas personas LGBT han sido asesinadas o golpeadas o atacadas en su persona o en su propiedad por motivos de odio y prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? No hay una estadística oficial como tal. Nuestro informe sigue siendo el único que existe, ¿no? Ni siquiera tampoco los informes que han sacado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, que sacó en 2011 un informe, pero ya no siguió esa trayectoria, esa tarea sistemática, ¿no? Entonces nuestro informe sigue siendo el único de su estilo, de su tipo. Y ese es uno de los principales retos que tenemos que lograr, que cuenten los asesinatos de personas LGBT, las instituciones que lo tengan que contar, ¿no? Que aparezca la orientación sexual y la identidad de género como una variable a registrar en el sistema nacional de seguridad pública, ¿no? Ese es uno. Y hay otros más, pero me parece que ese sería el primer paso, ¿no? Que pudiera detonar los demás cambios, porque hay mucho prejuicio al interior de las fiscalías, ¿no? El personal de las fiscalías comparte el prejuicio de los asesinos, ¿no? Entonces tenemos que combatir mucho el prejuicio al interior de las fiscalías, que todavía se sigue pensando cuando hay un cadáver de una persona homosexual o lesbiana o trans, pensar luego fue crimen pasional, ¿no? Porque ya sabemos, homosexuales, lesbianas y trans son más pasionales que el resto de la población y se matan entre ellos con más saña. Ese es un prejuicio que existe detrás de la figura de crimen pasional. Y el crimen pasional está muy arraigado en las fiscalías todavía, ¿no? Sí, sí. Ese es otro reto, ¿no? Y las investigaciones todavía dejan mucho que desear cuando en investigación de este tipo de crímenes, sobre todo de homicidios, ¿no? No se investiga desde una perspectiva de género en el caso de las mujeres trans. En el caso de las mujeres lesbianas se investiga como feminicidio, pero no se toma en cuenta su orientación sexual. En el caso de los hombres gay, pues sobre todo persiste la idea de que fue un crimen pasional, ¿no? Entonces lo mató su pareja y buscan en la pareja al presunto culpable y hemos tenido casos en que ponen en prisión a personas inocentes, a la pareja de la víctima, ¿no? Tuvimos el caso de Oscar Ramírez Ciordia, que logramos su liberación, este chico gay de 23 años, que fue condenado a 27 años de cárcel por supuestamente haber asesinado a su pareja. Y fue por esta visión prejuiciada, ¿no? De los crímenes pasionales. Y logramos liberarlo después de que pasó 4 años en la cárcel, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí son muchos retos que todavía nos falta afrontar. Me parece que es un tema que apenas comienza, que apenas estamos comenzando a tratarlo, a responder de él. Y además es un tema complejo, ¿no? Entonces sí, nos hace falta mucho ver en la parte legislativa si nos vamos a ir, si conviene irnos por un delito, tipificar un delito autónomo o un agravante, ¿no? ¿Qué es lo que más conviene? Porque no deben quedar impunes estos crímenes, qué es lo que más garantiza que no haya impunidad, ¿no? El registro, que también es muy complejo, ¿no? Meter digamos, otras variables en todo el sistema de información de homicidios que tiene el país. Sí reviste mucha complejidad, pero se tiene que empezar a hacer, ¿no? Y las capacitaciones, los protocolos de investigación, que
todavía no están bien afinados, ¿no? El protocolo de actuación sí es a nivel federal, pero es obligación de todas las fiscalías acatarlo, pero muchas fiscalías no lo conocen. Entonces sí, hace falta mucho por hacer. A mí me parece muy importante porque el protocolo es vinculante. Es el único que es vinculante que conozco. Por lo tanto, creo que hay una obligación del Estado a que este se acate y que se acaten los estados. ¿Tú estarías por la homologación, Ale, de estos protocolos? Porque pues, la realidad es que están muy disparejos y mientras no logremos esa homologación lo veo muy difícil. Sí, y aquellos estados que no han reformado sus códigos penales, por ejemplo, pues no ven la necesidad de tener un protocolo porque no existe el delito, ¿no? O la agravante del delito, ¿no? Sí. Que nosotros estamos peleando. Y pues los investigan como homicidios comunes, ¿no? General, ¿no? Y no ven la especificidad, no tienen un acercamiento, digamos, diferenciado, ¿no? Sí, yo estoy por la homologación, me parece que es importante ahora que se está discutiendo la necesidad de tener un código penal único, ¿no? Válido para en todo el país, independientemente de los estados, ¿no? Me parece que sería, ojalá, sí, se siga la discusión, está ahorita parada, ojalá se avance sobre esto porque sería la oportunidad para homologar, ya sea un tipo penal o un agravante del delito motivado por prejuicio u odio, ¿no? Y los protocolos, me parece que este protocolo de actuación federal, que además déjame decirte que fue aprobado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde están representadas todas las procuradurías y fiscalías del país. Y entonces todas levantaron la mano y aprobaron ese protocolo, así que lo conocen, así que lo tienen que aplicar obligadamente, ¿no? Y ese es un avance para homologar la manera, pero lo que pasa es que ese es un protocolo de actuación, es decir, que te dice cómo debe actuar desde el personal que recibe a la víctima o victimario, si es LGBT, hasta el último Ministerio Público o Fiscal que que integra la carpeta de investigación y lleva el asunto a los tribunales. Es como muy general, necesitamos un protocolo adicional que solamente sea más específico sobre la investigación de los crímenes motivados por prejuicio, ya sean violencias eh, este, con lesiones, ¿no? Graves o homicidios, ¿no? Yo creo que eso hace falta también. Y bueno, este protocolo general, pues ahí estuvimos tú y yo. Ahora que dices de este segundo protocolo, es más hacia la cadena de investigación, más hacia los detalles que tiene que ver la fiscalía y los expertos, ¿a eso te refieres? Sí, exactamente. Lo que necesitan la gente que investiga estos crímenes o estos delitos de homicidio motivados por odio y por prejuicio son los indicios, los indicadores, ¿no? ¿Dónde percibir el prejuicio en la escena del crimen, ¿no? ¿Qué elementos le indican en la escena del crimen, en el cuerpo de la víctima, en el contexto en que se dio el delito que fue motivado por el prejuicio o el odio, ¿no? Están las declaraciones del victimario, si es que hay detenido, pero cuando no hay detenido, ¿qué hacemos, no? Entonces sí, y lo que se necesita mucho es introducir algo que las fiscalías todavía no han avanzado mucho, que es el análisis de contexto en la investigación de los delitos, ¿no? Y las fiscalías deben tener áreas de análisis de contexto, y no todas lo tienen, ¿no? Eso ayudaría mucho, ¿no? Digamos, crear una buena carpeta de investigación sólida en donde digas este homicidio fue motivado por el prejuicio, por el odio hacia la víctima, ¿no? Además, hacer los encuadres, ¿no? O sea, hacer los enlaces que hay, por ejemplo, Sí, es, sí, es por odio o por prejuicio, pero también si es lesbiana, si es bisexual, si es trans, si es defensora de derechos humanos, si es trabajadora sexual, X, si es periodista. exacto, y el contexto en el que estaba, si era, por ejemplo, una trabajadora sexual, por ejemplo, ¿no?
Y es que hay indicios, por ejemplo, que importan mucho y no los toman en cuenta. Por ejemplo, la posición del cuerpo. Cómo se encontró, hemos visto que hay a hombres y a mujeres trans están boca abajo en una posición con los pantalones y las prendas íntimas debajo, ¿no? Con una posición a ser penetrados o penetradas, ¿no? Mm, Y ese es un indicio de que el delito pudo haber sido motivado por odio, ¿no? Por ejemplo, o por prejuicio, ¿no? Porque la dejan en esta situación humillante, ¿no? Quieren humillar, quieren demostrar la humillación hacia el cuerpo, ¿no? El otro son marcajes en el cuerpo. Hemos visto, sobre todo a las mujeres trans, algunas mujeres trans, que les cortan los genitales y los dejan encima de su vientre, por ejemplo, ¿no? O les cortan un seno, ¿no? Eso también es una característica de la motivación del odio o el prejuicio, ¿no? Ese tipo de indicios, ese tipo de elementos, no los toman en cuenta las fiscalías, ¿no? Los pasan por alto, ¿no? Y nos están indicando que es un homicidio, sí, pero no es un homicidio cualquiera. Es un homicidio motivado por otras razones, ¿no? Entonces, por el odio y por el prejuicio. Y entonces, pues no los toman en cuenta y incluso a veces, por no tomarlos en cuenta, se quedan impunes, ¿no? sí, No los, no investigan bien, no investigan correctamente, o incluso cuando, cuando detienen a la persona sale libre, porque la carpeta ujú, de investigación no es sólida, ¿no? sí, tienes toda la razón. Y bueno, ha trascendido, tú formas parte de una red latinoamericana, ¿no? Sí, Que han estado ahí trabajando. Cuéntanos qué hace esta red y cuáles son sus objetivos, sus metas. es la red regional sin violencias LGBT, que ahorita está integrada por 12 países, 12 organizaciones, pero nuestra intención es abarcar toda la región, incluidos los países del Caribe, ¿no? Ujú, Y somos organizaciones que coincidimos en un registro, ¿no? Algunas tenemos más tiempo, otras son más recientes, ¿no? Y lo primero que queremos hacer es visibilizar a nivel regional el fenómeno o las violencias que sufren las personas LGBT por el hecho de serlas. Y lo otro es como tener una actividad de incidencia en los organismos internacionales como la OEA, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para que también tomen en cuenta y lo tomen en su agenda estos organismos internacionales y además actúen, porque estos organismos internacionales tienen cierto peso en los países, ¿no? Que están representados en esos organismos, ¿no? Y entonces un país, un gobierno no quiere verse balconeado, digamos, por usar un término coloquial, de que es el país el país en donde más se asesinan personas LGBT, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, estos organismos internacionales pueden ejercer cierta presión en los organismos nacionales para que actúen, para que tomen medidas, para que registren, para que investiguen, para que no queden impunes estos crímenes. Y si yo creo que hay una alta impunidad en el país, me parece que en el caso de crímenes contra personas LGBT es más alta incluso. Sí, mucho más alta. Y bueno, yo creo que uno de los buenos precedentes que hemos tenido es de la OEA, este informe que se hizo sobre violencia por parte de la OEA. Ujú, Creo que ahí marca muy bien cómo estamos en la región, pero además señala que también hay defensores de derechos humanos, activistas de la comunidad LGBT que han sido asesinados y asesinadas. ujú. A ese informe, pues se tendría que dar un seguimiento desde la región. ¿Ustedes también van a dar dentro de esta red? Sí, de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está por sacar un segundo informe relacionado con esto, ¿no? Y ahí quiero mencionar otra coalición a la que pertenece Letra S, en donde tú, Laura, participas muy activamente, que es la coalición LGBTTI de organizaciones con trabajo en la OEA, ¿no? Ahí esta coalición a la que pues, nos orgullecemos mucho de pertenecer, Ahí sí, ha hecho mucha labor para que la OEA tome cartas en el asunto, ¿no? Y de hecho,
Este informe que mencionas, que fue publicado en 2015, fue mucho insistencia por parte de esta coalición, ¿no? Sí. Y las organizaciones que pertenecemos a esta coalición alimentamos con muchos datos y cifras y otro tipo de información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que sacó el informe, ¿no? Sí, me parece que y desde la coalición vamos a darle seguimiento, ¿no? Sí, claro. De estos documentos que son importantes. Además, yo creo que este informe ha sido muy importante porque por ejemplo, este informe fue fundamental en la creación del Protocolo Nacional de Actuación, ¿no? Que estábamos mencionando. Este informe fue crucial, ¿no? Para que se creara ese protocolo, ¿no? Entonces, sí, vamos a seguir insistiendo en que se hagan este tipo de instrumentos y documentos que tienen un peso en nuestros países, ¿no? Y desde las dos coaliciones, desde donde tú estás y donde yo estoy, que estamos en equipo, para que pudiéramos hacer esta pinza, a mí me gustaría que la Comisión Interamericana, a través de la Interamericana, en la OEA, la relatoría, nos pregunte lo que nosotros necesitamos que nos pregunte, dentro de nuestras propias realidades como país. Exacto, yo creo que las asambleas generales de la OEA son unas coyunturas, unos espacios importantes en donde dar visibilidad a los problemas que enfrentamos y a la situación que existe en cada una de nuestras poblaciones de manera diferenciada, ¿no? Y en todo el continente. Sí, Me sí. parece que ha sido fundamental hacer presencia ahí, de que las organizaciones LGBT y más estemos presentes en las asambleas generales de la OEA. Ha sido Así es. muy productivo, muy importante, ¿no? Para que dentro de este foro regional de muy alta nivel estemos ahí presentes, ¿no? Claro que sí. Y bueno, vamos ahora a pasar a otra sección, que es la parte donde María Fernanda nos da unas preguntas desde el punto de vista juvenil. Ya vamos a empezar con la parte de Fer. Te advierto, Ale, que muchas personas que hemos entrevistado dicen que le tienen miedo a Fer. Espero que aquí no sea el caso. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes, Alejandra. Vamos de lo político a lo personal, ¿verdad? Un poquito, un poquito. Bueno, nos gustaría saber qué es lo que se te viene a la mente en una sola palabra cuando escuchas utopía. Sueño. Diversidad sexual. Libertad. Libertad. Ser. Discriminación. Intolerancia. Conciencia. Pensamiento. Justicia. Ya te puse el lío. A ver, piénsale. Ya. Ok. Justicia. Dignidad. Comunidad. Solidaridad. Y por último, derechos humanos. Realización. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Sí, muchas gracias, Fer. Y bueno, me va a dar pie, Fer, cuando te pregunta qué es para ti derechos humanos, realización, a que me digas, Ale, este eje para mí ha sido el eje transversal de Letra S. Desde antes que yo formara parte de Letra S y cuando forma parte de ella, siempre está presente en todo. Incluso en esta entrevista ha sido el eje transversal de derechos humanos. Y por eso quiero preguntarte que desde tu perspectiva nos puedas platicar cuáles son los proyectos de derechos humanos más significativos
que han tenido letra S, además del suplemento, porque obviamente es derecho a la información, y del crímenes de odio por homofobia, porque ha habido muchos en todos estos 25 años o más. Sí. Puedo mencionar uno que todavía estamos ejecutando, que es el de los módulos de derechos humanos y VIH, ¿no? Que es un modelo original, yo creo que único, de instalación de oficinas en centros especializados de atención al VIH, en donde se va a atender a las personas con VIH que no cuentan con seguridad social, ¿no? Y ahí atendemos sus necesidades de defensa de derechos humanos. Y además, este modelo que hemos creado tiene la originalidad de que es atendido por personas de las mismas comunidades afectadas, personas con VIH o personas trans o personas gays, ¿no? Y están siendo asesoradas por una abogada, en el caso tú, Laura. Y entonces nosotros decimos mucho que nuestro modelo se basa en esta dupla entre abogada y promotor o promotoras de derechos humanos, personas con VIH, ¿no? Me parece que es un modelo, ha sido bastante efectivo. Hemos atendido a centenas de personas. Bueno, ya en 10 años que llevamos ya, podríamos hablar de miles de personas, ¿no?, con VIH, a las que han sido despedidas de su trabajo por ser VIH, o no las han contratado, o las han maltratado en hospitales y otros centros de salud por vivir con VIH, las han corrido de sus casas, de sus vecindarios, no les han dejado poner negocios, o no han tenido acceso a tratamiento, o migran de una institución a otra y no les reconocen sus derechos, infinidad de situaciones que hemos enfrentado. Me parece que ese es uno de los más importantes que hemos logrado crear y que ha sido muy exitoso, nos ha funcionado bastante bien, ¿no? Y además se basa en una colaboración entre una organización civil, que es Letra S, y las autoridades de salud, que en este caso son los directivos de las clínicas especializadas Condesa, que son donde se atienden las personas con VIH, ¿no? Y un organismo de derechos humanos, que es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En un tiempo tuvimos un convenio de colaboración con esta comisión, y entonces es, digamos, un modelo como muy integral, muy sólido en ese sentido, ¿no? De aliados y de la forma de funcionamiento. Sí, me parece muy bien. Y yo agregaría algo, antes de empezar con preguntas personales, que una de las cosas muy importantes de Letra S son sus publicaciones. Todas las publicaciones que han hecho, los informes, ¿sí? Sí. Los materiales educativos, porque también los tienen, todas estas sentencias, todas las cosas que han sacado, también Letra S, estos folletines que han sacado, por ejemplo, sobre toda la parte jurídica de Pedro Morales, porque nadie lo había hecho, yo creo que es muy importante. Todos los informes, el estado del arte que también sacaste, de instrumentos internacionales. Entonces yo creo que también todas esas publicaciones son esenciales. Y perdón que lo diga, porque yo no debería decir yo, lo deberías decir tú, pero creo que es esencial sobre todo para los jóvenes, para que conozcan y que si se interesan en el activismo, en la defensa de derechos humanos de la población LGBT y VIH, pues que vean lo que ya se ha hecho, ¿no? Que no sí, así es. Desde nuestra existencia empezamos a sacar muchos materiales. De hecho, construimos una área editorial que funcionó durante muchos años. Y sí, en todo el transcurso de estos años hicimos desde cómics, lanzamos una convocatoria para hacer unos cómics para que jóvenes adolescentes dibujaran, ¿no?, de la manera de cómo prevenir infecciones por VIH entre jóvenes gays, ¿no? Desde esos cómics que fueron muy bien recibidos, ¿no?, hasta manuales y, como dices tú, informes, ¿no? Sacamos nuestro manual de derechos humanos también.
que también es una cosa importante, y cosas más culturales. También sacamos un documento, no, un libro de fotografías de personas con VIH, que lo tomó un fotógrafo con VIH, tomó estas fotografías y publicamos sus testimonios, ¿no? Que se llamaba De Frente a la Vida. Y las exposiciones, que también, fíjate que también hemos tenido un lado cultural, ¿no? Sí. Porque recuerdo mucho a Arturo Díaz, que fue uno de los fundadores de Letra S, decía que el combate al VIH es un combate cultural también, ¿no? Hay que hacer el combate cultural, y hicimos muchas actividades culturales, y llegamos incluso hasta hacer conciertos en Bellas Artes con Ramón Vargas, el tenor muy afamado mexicano, ¿no? Sí, sí. O exposiciones por los 100 años de los 41 maricones, bueno, de la redada de los 41 homosexuales en el Porfiriato, ¿no? En el 2001, pues, la redada fue en 1901, a los 100 años, homenajes a Oscar Wilde, y últimamente colaboramos con exposiciones como la que hizo el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? La exposición LGBT, que fue en el 2018. En el Museo del Estanquillo también colaboramos en una exposición sobre sexualidad, erotismo y sociedad en México. Y últimamente, el año pasado, en el museo, en el MUAC, ¿no? En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, una exposición sobre VIH, expedientes seropositivos, también colaboramos, participamos en la elaboración de esta exposición, ¿no? Ese lado cultural también siempre lo hemos tenido, y nos ha gustado mucho siempre tener esa parte también, distinguirnos también por ese lado, ¿no? Sí, es muy importante. Por eso dije, esta parte creo que es importante mencionarla, y qué bueno que te di pie para que nos pudieras contar. Una de tus pasiones son los libros. Entonces ahora quiero pasar para esta sección, que es para conocerte más a nivel personal, para que todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues te vean como lo que eres, un ser humano completo, y cuáles son tus pasiones y motivaciones. ¿Cuál es tu libro favorito, Ale? Si es que puedes decir que hay uno, porque sé que es tu pasión los libros, ¿y por qué habría que leerlo? Uy, me pones en un dilema, Laura, porque sí, como dices, son muchos libros los que me han formado, ¿no? Y los que recuerdo mucho, ¿no? Desde que era adolescente hasta la fecha, ¿no? Sí, sí. Pero son muchos. Pero te voy a mencionar uno que me marcó desde que yo era adolescente, que fue cuando lo leí, que fue La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Es una novela que aborda, ¿no? La trama o los personajes son sobre todo adolescentes que viven en un colegio militar, ¿no? Que se formaron en un colegio militar. Tiene algo de autobiográfico en la vida del escritor, ¿no? Pero yo lo menciono porque creo que fue la novela que me hizo apasionarme por la literatura, ¿no? Y por supuesto, La Ilíada me acompaña todo el tiempo, ¿no? La Ilíada es un libro que me acompaña, siempre está presente en mi fantasía. Yo creo que es un libro que deben de leer todo mundo, y sobre todo quienes son adolescentes, porque la Ilíada te permite, hace una cosa, te libera la imaginación, ¿no? Y la imaginación quizá no le damos el peso que debe tener la imaginación, pero creo que en nuestra formación la imaginación es un elemento importante, ¿no? Y eso es lo que los libros desatan, ¿no? La imaginación. Y la Ilíada desata una imaginación que te lleva a otros mundos, ¿no? Y te permite viajar y te permite conocer lugares y personas que en la vida real nunca conocerías, ¿no? Aunque sean imaginarios, ¿no? Y ahora estoy leyendo a Jorge Luis Borges, que me tiene fascinado. Ahora creo que llegué ya a una edad en donde puedo tener la serenidad, la concentración y la paciencia de leer a un autor complejo, como es Jorge Luis Borges, que maneja el lenguaje
el español como nadie, ¿no? Como decía Carlos Monsiváis, si quieres saber qué alturas alcanza nuestra lengua, lea Jorge Luis Borges, ¿no? Y sabrás lo que puede llegar a expresar la lengua, nuestra lengua, ¿no? Entonces sí, yo estoy fascinado y estoy leyendo toda su obra completa, poesía, cuentos, ensayos y hasta entrevistas de Jorge Luis Borges, ¿no? Y estoy fascinado con él. Qué padre. Y ahora que durante la pandemia, ¿qué serie viste? Y ahorita en esta nueva normalidad, ¿qué les recomendarías? ¿Qué serie o qué películas recomendarías? Las películas es otra de mis pasiones, ver películas y también por lo mismo son demasiadas, pero tengo que pensar en alguna película accesible, ¿no? Porque mis pasiones anteriores, pues ahorita ya no estarían accesibles, ¿no? Las películas de Pier Paolo Pasolini Sí. o de Fassbinder, ese director alemán que es apasionante, ¿no? Y si pienso en una película reciente, ¿qué película recomendaría? Ahorita que está accesible en Netflix, quizás sería El Retablo. Es una película peruana que aborda la relación entre un hijo y su padre. El hijo admira mucho al padre, que es un artesano muy afamado en las comunidades indígenas del Perú, de la parte inca, ¿no? Son descendientes de los incas, ¿no? Y incluso está hablada en aymara, me parece, que es el idioma, ¿no? No está hablada ni siquiera en español, está hablada en su lengua de origen. Y el hijo descubre que su padre es homosexual, ¿no? Y entonces el conflicto que eso genera, con toda la admiración que le tiene, con todos los valores de esas comunidades indígenas, y está muy bien desarrollado el tema, ¿no? Está muy bien narrada la historia y está maravillosamente actuada, ¿no? Tanto por el actor que hace del joven, del adolescente, como el actor que hace del padre, ¿no? Sí. Y la relación que hay entre los dos está finamente tratada, ¿no? No es una cosa como nos tiene acostumbrados el cine norteamericano, de gritos y reclamos y de dramas, melodramas. No, aquí es una cosa muchísimo más fina, que te va metiendo, que tú vas percibiendo el cambio del niño o del adolescente, ¿no? Primero de furia contra el padre, ¿no? Por enterarse de algo que abomina, que rechaza por todo su bagaje cultural. Y luego cómo se va transformando ese odio que le tiene al padre por lo que acaba de descubrir, esa admiración que le tuvo, lo que se convierte en odio, y ese odio que se convierte finalmente en empatía y en solidaridad y en un profundo amor, ¿no? Es una cosa bellísima. A mí me parece que esa sería mi recomendación en esta época, ¿no? Retablo, que está en Netflix, es una película peruana. Pues lo vamos a ver. ¿Y a qué personaje admiras, Ale? ¿Y por qué? Uy, bueno, yo creo que admiro mucho a Carlos Monsiváis, es mi maestro, mi compañero, mi amigo. Yo fui pareja durante muchos años de Carlos Monsiváis y yo creo que para mí él representa mucho, ¿no? Él representa mucho, me formó, yo me formé gracias a él. Y fue una persona difícil, porque yo creo que toda persona inteligente es difícil, pero porque además te exige mucho, ¿sí? Porque tratarlo te exige también a ti estar informado, te exige. Carlos siempre fue muy, muy riguroso y muy exigente, ¿sí? Muchas personas se le acercaban a él y le enseñaban, maestro, quiero que lea mis poemas, ¿no? Vea. Y Monsiváis no era complaciente para nada y les decía, dedícate a otra cosa, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, sí, tratarlo a mí fue un reto, pero también fue una experiencia única, porque además tenía un sentido del humor y una memoria incomparable.
Entonces yo, tener un interlocutor de esa calidad, pues a mí me sirvió de mucho y pues es la persona que más admiro y que más respeto, ¿no? Que más admiración me provoca. Carlos Monsiváis. Y una pregunta que es obligada. ¿Cómo te sientes ahora viviendo esta nueva realidad con esta pandemia en la que estamos todos y que nunca habíamos pensado estar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo estás viviendo? Me siento, yo creo que como muchas personas, con mucha incertidumbre de preguntarnos qué sigue, qué es lo que va a pasar, cuándo se va a detener esto, si vamos a volver a la vida anterior, normal, eso ya es imposible, pero al mismo tiempo me está dando la oportunidad, el encierro, de encontrarme conmigo mismo, ¿no? De disponer de más tiempo, de dedicarme a cosas que siempre estaba yo posponiendo, ¿no? Porque siempre hoy se llena uno de actividades, uno va, viene, tiene reuniones, trata con gente, sí, que atiende su organización. Pero ahora como estoy casi todo el tiempo en casa, pues me ahorro el tiempo de desplazamientos, ¿no? Las reuniones son por internet, como lo estamos haciendo ahora, y eso te da un poco más de tiempo de respiro, e incluso me he puesto hasta a cocinar, ¿no? Me he encontrado la pasión por cocinar, y cada domingo lo hago, y lo hago con mucho gusto, y estoy empezando a tener la curiosidad por, este, por encontrar ingredientes o por encontrar cosas, ¿no? Eh, y sí, lo que lamento mucho es no ver amigos presencialmente, ¿no? Eso sí, porque la verdad es que ver a los amigos siempre es un deleite, es un gozo, uno lo goza mucho, pero pues a cambio hay que encontrar otras compensaciones. Yo lo he encontrado mucho en la lectura y ahora también cocinando y también escribiendo otras cosas que no tengan que ver con el trabajo. Okay. Así estoy, en esa circunstancia entre pros y contras, ¿no? Me parece que siempre hay que ver estas dos, lo positivo y lo negativo de las situaciones, nunca hay que trabajar con una. Sí, no, y aprender cosas nuevas, ¿no? Aprender que podemos vivir también de otra manera y de encontrar estas cosas que nos dan esperanza y también estas cosas que podemos decir, bueno, pues ahora voy a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, esto que estoy haciendo contigo, esta grabación del programa, pues francamente me pregunté a veces, y te lo dije a ti en una reunión, ¿cómo no sabía que existía eso y que podíamos hacerlo de esta manera, ¿no? Exacto. Sabíamos que existía y no lo usábamos. Tenía que llegar una pandemia para que lo usáramos y para que valoráramos también muchas cosas. Sí, yo creo que en letra S, por ejemplo, ya no vamos a volver a regresar como trabajábamos antes, ya no tiene sentido, ya no tiene, si podemos obviar y podemos los traslados y si puede ser más fácil ponernos de acuerdo en una hora utilizando estas herramientas, pues mejor, ¿no? Se facilita muchísimo más las cosas, entonces ya no es necesario regresar como hacíamos el trabajo antes y como dices tú, Laura, ¿por qué no lo pensamos antes, no? Eso también, ¿por qué no se nos ocurrió antes usar estos medios, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues ahora le dejo la palabra a Fer nuevamente. Fer, adelante. Gracias. Bueno, tengo un par de preguntas más. Si no te hubieras dedicado al periodismo y al activismo, ¿a qué te hubieras dedicado? Yo creo que hubiera sido pintor. Me encanta el arte, es una de mis pasiones como espectador, ¿no? Yo de niño, cuando iba a la secundaria, dibujaba mucho. De hecho, incluso en la secundaria a mí me adscribieron a un taller de electricidad porque era niño, ¿no? Y yo me impuse y dije, no, yo quiero el taller de artes plásticas. Y me metí al taller de artes plásticas y de ahí nadie me sacó, me aumentaron que me iban a probar y todo, y de ahí nadie me sacó y me quedé ahí, ¿no? Pero bueno, ya en la prepa me ganó el activismo, ya en el CCH me ganó el activismo.
Pero sí, podría, pintor o artista plástico, ¿no? Yo creo que eso es lo que a lo mejor podría haber sido. Ok, muy interesante. Y si pudieras pedir un deseo ahorita y que se te concediera, ¿cuál sería? Uf, un deseo personal o Y que sea. porque Deseo. mi deseo es que se encontrara la vacuna Mm, contra el coronavirus, ¿no? Ese es mi deseo mayor, ¿no? Lo más pronto posible para evitar tanto sufrimiento, ¿no? Ese sería mi principal deseo en estos momentos, ¿no? ok. De desarrollar la vacuna contra el SARS-CoV-2. Muy bien, muchas gracias. Pues compartimos tu deseo, créeme. Y bueno, pues Ale, te doy las gracias. Ha sido una charla muy padre contigo. Me he sentido muy cómoda. Espero que tú también. Y espero que no sea nada más la única, ¿no? Que nos sigas honrando con tu presencia en esta serie de programas que tenemos. Pues amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Fernanda.